Pero vamos a orar por Noelia. Noelia es una chica que se ha convertido al Señor hace poco, se ha entregado al Señor hace poco. Necesita nuestras oraciones, necesita la protección de Dios sobre su vida, que Cristo Jesús se revele más y más en su vida. Voy a pedir a Carmen que ore por ella, ¿ok? Aquí fuerte, que todos escuchemos. Los demás seguir apoyando la oración con un fuerte amén de vez en cuando, con confirmaciones. Y si recibéis algo del Señor, palabra de conocimiento, profecía, lo que sea, soltarlo, ¿ok? Para eso somos iglesia, la iglesia de Cristo Jesús, para ministrarnos y edificarnos mutuamente. Sí, vamos a orar por ella, Carmen, si empiezas tú. Por Noelia se llama. Hola, buenas tardes. Sí, hablamos por... Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor incondicional. Amén, sí, Señor. Gracias, Dios Altísimo, Dios Todopoderoso. Verdaderamente vemos tu amor, Señor, cuando vemos que tú alcanzas, Señor, la vida, Padre amado. Amén, Señor, te presentamos la vida de Noelia, Señor. Amén, Esta bebé, Señor. Señor, que acaba de comenzar, Padre Santo. Señor, que sea tu Santo Espíritu enseñándola, guiándola, Señor. Amén. Y que sea arropado, Señor, con tus hermanos, Señor, Padre amado. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a bendecirla cada día, Señor, a clamar por ella, Señor, para que el enemigo, Señor, no la toque, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, cúbrela con tu sangre, Dios. Amén, sí, Y Señor. enséñale, guíale, Padre amado, que ella sienta tu paz, tu amor, tu misericordia cada día, Padre Santo. También quiero presentarte, Señor, la reunión de esta tarde, Padre amado, Señor, que sea de bendición, Señor. Gracias por tu siervo, Señor, por la palabra que tú has puesto en su boca, Padre Santo. Amén, Gracias porque, Señor, tú tocas nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor, porque la fe es por el oír y el oír de tu palabra, Padre amado. Señor, gracias, Padre amado, porque vemos, Señor, tu fidelidad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gloria, Señor. Bendice a cada miembro, Señor, Amén. que están reunidos, Padre Santo. Los que han podido conectarse, Señor, y los que no han podido conectarse, Señor. Señor, bendícelos también, Padre Santo. Gracias, Padre amado, por este privilegio de estar en tu presencia, Señor, porque tú eres digno de honra y gloria. Tú eres digno, Señor, de alabanza, de adoración, Padre. Aleluya, sí, Y en esta Señor. hora te pido, Señor, por los enfermos, Señor. Señor, que tú, Señor, traigas sanidad, Señor. Gracias, Señor, por la sanidad, Padre Santo. Porque, Señor, por tus llagas fuimos sanados, Padre. Sí. Amén, En el sí, nombre de Señor. Jesús, te Está oramos, hecho. te alabamos, Señor. Y damos la Sí, gloria a Dios. ti, Altísimo. Señor, gracias por tu obra en la cruz. Gracias, Señor, por el privilegio de habernos hecho tus hijos. Sí, Señor, de ti la En el nombre gloria, Jesús. poderoso de Jesús. Te alabamos, Señor. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. Te alabamos. Aleluya. No. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des revelación, entendimiento a través de tu Espíritu, Señor, de lo que vamos a ver hoy en la palabra. Son temas quizás difíciles si no estamos acostumbrados a escucharlos, Señor, pero sabemos que son temas que están en tu corazón, que tú quieres hablarnos, quieres enseñarnos, quieres capacitarnos y sobre todo quieres glorificarte, Señor, en esta tierra. Te pido por cada uno de los que se conectan y cada uno de los que escuchan, Padre, en Australia, en Inglaterra, aquí en España, en Murcia, en Alicante, en Lorca. Padre, que tu Espíritu esté sobre cada uno, en cada hogar, Padre. Te pido por Vilma, Señor, que tu presencia se haga tangible y real ahora mismo en su hogar, Padre. Ahí donde está ella, Padre, pueda sentir tu presencia, hablándole y reconociendo, Padre, que en ese problema y los problemas por los cuales está pasando, tú estás muy consciente y muy presente, Señor, que no eres un Dios lejano, no eres un Dios indiferente, sino que estás presente en cada situación, obrando tu perfecta voluntad, tu voluntad, Señor. Gracias por cada uno, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu. Gracias por lo que nos estás hablando. Señor, te pido que no quede ahí solamente, Señor, en palabras, sino que lo aprendamos a vivirlo, Señor, a ponerlo en práctica
Señor, para ver tu gloria, tu nombre exaltado aquí en esta nación, en esta tierra, Señor. En esta tierra, Padre Santo, en este planeta, Señor. Necesitamos y queremos ver tu gloria como has prometido en tu palabra. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Cristo Jesús, Señor. Te doy gloria a ti, Señor. Te alabo, Señor. Aleluya. No sé si alguien quiere añadir algo. Si quieres profetizar, quieres hablar, Dios te da algo, ponlo, dalo. Nos edificamos como el cuerpo, la iglesia de Cristo. Aleluya. Gracias por la poca lluvia que hemos tenido, Padre, pero Señor, te pedimos más, Señor. Que esta sequía se rompa en el nombre de Jesús. Señor, por la autoridad que tú nos das, declaramos, Señor, lluvia que produzca vida. Padre Santo, en esta nación. La palabra de Dios enseña, Padre, que primero es lo natural, después lo espiritual. Señor, y sabemos que esta lluvia, aunque de momento sea poca, está rompiendo, Señor, la sequía. Y en lo espiritual, Padre, estamos viendo lo mismo. Señor, la sequía que hay sobre esta nación de España está siendo rota. Lo declaro en el nombre de Jesús. Aquí en esta nación se va a ver la gloria de Dios. En esta nación se va a levantar. Aleluya, sí, Señor. No sé si lo estás viendo, pero quiero que lo declares y lo profetices. La gloria de Dios, los ríos de agua viva, fluyendo con ímpetu, con poder, a través de aquellos que se atreven a creer en Dios, a través de aquellos que se atrevan a ir más allá de los límites, más allá de lo natural, del status quo, para ver tu gloria manifestada, Señor. Te adoro, te glorifico, te exalto, Jesús. Aleluya. Tú eres digno, tú eres santo. Señor, damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Muy bien, gloria a Dios. Buenas noches a todos, de todas partes. Vamos a continuar. Acordarse que hemos estado estudiando sobre el Espíritu Santo y cómo Dios a través de la palabra lo está revelando y manifestándose en nosotros, a través de nosotros. La semana pasada, o el último estudio que hicimos, no sé si os acordáis, vimos de los diferentes aspectos del Espíritu Santo. Por ejemplo, vimos las manifestaciones del Espíritu Santo que se encuentran en 1 Corintios 12 y a través del cuerpo de Cristo, que quiero que os acordéis de esa relación. El cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo fue enviado al cuerpo de Cristo primero para prepararnos para recibir la plenitud de Cristo, para ser Cristo aquí en la tierra. Okay, no fue enviado para que hablemos en lenguas de vez en cuando o nos sintamos especiales o más santos que otros que no lo creen o no lo tienen, sino para formar a Cristo. Esa es la clave, formar a Cristo, formar a Cristo, formar a Cristo. Como dice Efesios 4:11, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de Cristo Jesús, a un varón perfecto y maduro. El apóstol Pablo ora, y todo esto es importante recordarlo mientras estudiamos esto. El apóstol Pablo ora ahí en Gálatas y dice: yo vuelvo a sufrir dolores de parto, orando, intercediendo por la iglesia hasta que Cristo vuelva a ser formado en vosotros. Cristo formado, Cristo y su cuerpo, acordarse, Cristo y la esposa. Después el apóstol Pablo otra vez más ora y dice: porque así como la creación misma gime aún junto con nosotros que estamos buscando el que se cumplan la palabra de Dios, la generación gime junto con nosotros hasta que se manifiesten los hijos de Dios. Y vimos de que los hijos de Dios son maduros, hijos maduros, no esos creyentes infantiles, no esos creyentes que cuando vienen los problemas y vienen las circunstancias se olvidan de Dios, o se alejan de Dios, o se esconden de Dios, o dejan de adorar, o dejan de orar, o dejan de creer. ¿Me está escuchando alguien esta noche?
sino aquellos que han aprendido que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos dominio sobre esta tierra. Génesis capítulo 1, creo que es Génesis 1 del 26 al 28, donde dice la Biblia: creó Dios al hombre a su imagen y semejanza la creó, del polvo de la tierra lo creó, y sopló su espíritu, su aliento, su ruach, dentro del hombre, y el hombre se convirtió en un ser vivo, y le dijo al hombre: te doy dominio y autoridad sobre esta tierra, sobre todo lo creado, dominio y autoridad. Yo soy Dios en el cielo, tú serás el dominio aquí en la tierra, el que me representa aquí en la tierra, el que gobierna mi colonia aquí en la tierra, es la colonia del cielo. ¿Ok? No sé si me estáis entendiendo o no. Y ese concepto lo vemos, que es la obra del Espíritu Santo, lo vemos en 1 Corintios 12, donde dice: y en algunos el Espíritu Santo, en algunas situaciones el Espíritu Santo se manifestará a través de nosotros con profecía, se manifestará a través de nosotros con palabra de conocimiento, se manifestará a través de nosotros con palabra de sabiduría, etc. Milagros, sanidades. Después en Gálatas 5, del 22 en adelante, vemos el fruto del Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, no puede evitar, si el Espíritu Santo está en control y lo dejamos que esté en control de nuestras vidas y nos sometemos a Él, no se puede evitar que produzca el fruto, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre y todos esos 9 frutos. Después en Isaías 11 vimos y de la raíz de Isaí, de la raíz de David, para no complicarlo mucho, nacerá un retoño, y sobre ese retoño, hablando de Cristo Jesús, profetizando de Cristo Jesús, estará el Espíritu del Señor, estará sobre él. Y después nos dice cuál es ese Espíritu, nos lo describe: el espíritu del temor a Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de fortaleza. Isaías 11, del 1 al 7 estoy leyendo. El espíritu de conocimiento y reverencia. El espíritu de Jehová estará sobre él. Y llegamos a la conclusión de que esas 3 partes que hemos leído, esas 3 funciones, si queréis decirlo así, del Espíritu Santo en nuestras vidas, son ni nada más ni menos que el carácter y la naturaleza de Cristo Jesús. En 1 Corintios 12 vemos a Cristo Jesús manifestando su amor, ministrando a los demás, palabra de conocimiento, profecía, palabra de sabiduría. Cristo ministrando, demostrando su amor hacia la humanidad, hacia el perdido. En Isaías tenemos el carácter de Cristo a través de esos 7 aspectos de su espíritu que hemos visto. La sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, el consejo de Dios, la fortaleza, el conocimiento y reverencia, el temor a Yahvé, el carácter de Cristo. Y en Gálatas tenemos el fruto, que es la naturaleza de Cristo, produciéndose en nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Con el fin? ¿Con qué fin? ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está preparando y levantando la esposa del Cordero. Una esposa poderosa, sin mancha, sin arruga. Una esposa que esté como dicen algunos, a la par. ¿Okay? No sé cómo se dice aquí en España, al igual. Que pueda tratar de tú a tú. Una esposa que pueda tratar de tú a tú con Cristo, su Señor, su esposo. ¿Está escuchando a alguien? Una esposa madura, una esposa que ande en poder, en el dominio de Cristo. Una esposa que pueda decir como Elías, hablando de lluvia, estaba orando por lluvia antes. Una de las frases que más me impactó a mí cuando la leí es cuando Elías se acerca al rey Acaz y le dice: porque no lloverá sobre esta tierra en 3 años y medio, porque yo lo digo. Y no cualquiera puede atreverse a decir porque yo lo digo. En la Biblia, lo estoy parafraseando, que la Biblia dice por mi palabra, según la versión que estoy leyendo. No cualquiera puede decir eso.
No puedes ir por ahí diciendo porque yo lo digo va a llover, o porque yo lo digo voy a profetizar, o porque yo lo digo voy a hablar en nombre de Dios, o porque yo lo diga voy a predicar la palabra profética. No. Si os fijáis en el versículo que sigue, la frase que sigue, no lloverá sobre esta tierra por 1 año, por 3 años y medio, por mi palabra, porque yo lo digo, porque yo. Y él mismo se contesta, él mismo nos explica el por qué tiene autoridad y dominio para decir eso. Porque yo hablo en nombre del Dios ante quien estoy. Ahora eso es muy fácil explicarlo. Ante quién estoy, ¿qué nos dice? Nos habla de relación, nos habla de intimidad, nos habla de estar en la presencia de Dios. Cuando tú pasas tiempo en la presencia de Dios, cuando tú desarrollas una relación de intimidad con Dios, cuando tú hablas con Dios, cuando tú te llenas de su palabra, cuando tú te llenas de su palabra, más que llenarte de cualquier cosa que hay en este mundo, entonces es muy fácil decir, lo digo yo, porque yo estoy representando a Cristo. Yo sé lo que Dios piensa porque hablo con Él. Yo sé lo que Dios piensa, lo que Jesús piensa, lo que hay en su corazón, porque estoy lleno de su palabra. Yo sé lo que Dios quiere hacer sobre esta tierra porque hablo con Él todos los días, porque me lleno de su palabra todos los días. Entonces yo puedo decir, hasta que yo no lo diga, no va a llover sobre este planeta. ¿Está escuchando a alguien? Y es a eso donde el Espíritu Santo quiere llevarnos, a enamorarnos de Dios, a ver a la esposa del Cordero, no solamente a ver la hermosura de Cristo Jesús, sino aprender a ver la hermosura de su esposa, la iglesia de Cristo Jesús. Y cuando hablo de iglesia ya sabéis a qué me refiero, lo hemos explicado muchas veces. No estoy hablando de la iglesia local, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la iglesia de Cristo, la que anda en dominio, la que anda en relación con Dios. Muchas de las iglesias locales, tristemente, lo digo con tristeza, dan mucho que desear. Y quedan muy cortas de estar a un nivel de tú a tú con Cristo. ¿Me está escuchando alguien? Es el Espíritu Santo que quiere hacer esta obra en nosotros y es el tiempo. Es el tiempo. Si tenéis vuestras Biblias ahí, buscar Isaías 60, sobre todo el versículo 2, porque creo que es ahí. Yo creo sinceramente que es ahí donde estamos viviendo hoy. Dice la palabra de Dios, he aquí, la tiniebla cubre la tierra y densa oscuridad a los pueblos, pero Yahvé se levanta. A propósito, Yahvé no es el nombre de Yahvé, ¿ok? Lo estoy diciendo así porque no sé cómo se pronuncia. Pero Yahvé se levanta sobre ti. Yahvé se levanta sobre ti. Otras personas dicen Jehová. Jehová se levanta sobre ti. Y en ti, fijarse bien lo que estamos leyendo. Jehová se levanta sobre ti, la esposa del Cordero, la iglesia de Cristo Jesús. Y en ti, esposa de Cristo, será vista la gloria de Jehová. ¿Me dice eso en tu Biblia? Y las naciones y los gentiles acudirán a tu luz, y los reyes a tu naciente resplandor. Y sigue hablando la profecía, pero yo creo que estamos viviendo ahora mismo en este momento, Isaías 62. He aquí, las tinieblas cubren la tierra. ¿Ok? Pero la palabra, como vimos el sábado pasado, la palabra clave aquí es levántate. Levántate y resplandece. Levántate y date cuenta de lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz. Él quiere que sepamos lo que ha recibido de Él. He hecho un dibujo porque no tengo pizarra y no sé usar el ordenador muy bien. No sé si ve o no. No sé si se ve bien. Yo creo que sí, en esta... sí. Cuando Cristo Jesús fue a la cruz, fue como un hombre. Dios hecho hombre, aprendió la obediencia, aprendió lo que tú y yo estamos aprendiendo ahora. Aprendió a obedecer al Padre en todo. Es por eso que Él dijo, todo, Padre, cuando ya terminó su ministerio aquí en la tierra, dijo, todo lo que tú me has mandado a hacer, lo he hecho. Padre, te he glorificado en todo. Ahora glorifícame tú, contigo, con la gloria que tenía antes de venir aquí a la tierra a morir. Cristo Jesús va a la cruz, y en la cruz muere por ti y por mí, derrama su sangre por tus pecados y los redime.
nos devuelve la imagen y semejanza de Dios que habíamos perdido. Y cuando resucitó de la cruz, al tercer día resucitó glorioso, glorioso. La palabra de Dios dice, ha recibido un nombre que sobre todo nombre. Y él mismo declara, todo dominio y toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Este eres tú. Por tanto, id. ¿Cómo podemos ir? Porque aquí está el secreto a todo lo que hemos estado aprendiendo en las últimas semanas. Todo lo que Cristo Jesús logró en la cruz del Calvario, toda la gloria que Él recibió, toda la autoridad y dominio que Él recibió, toda la presencia de Dios, la gloria de Dios, la vida de Dios, los ríos de agua viva, todo lo que Él es y todo lo que Él pagó en la cruz del Calvario, lo ha depositado, como podéis ver con estas flechas, lo ha depositado en ti. Y es por eso que puedes ir tú y hablar en nombre de Dios y soltar cadenas y declarar el reino de los cielos donde quiera que vayas, y donde quiera que vayas ser un impacto y una diferencia en la vida de la gente que te rodea. Dios no está buscando una iglesia o cristianos que están temerosos por las tinieblas. En ninguna parte de ese versículo que hemos leído, no sé si os habéis dado cuenta, levántate y resplandece que llega tu luz, la gloria de Jehová amanece sobre ti. Y aquí la tiniebla, os fijáis que está hablando en singular, no dice las tinieblas, dice la tiniebla. ¿Por qué? Porque es una sola, es el reino de Satanás, son las maniobras de Satanás, es Satanás robando y quitando la luz de este mundo, con confusiones, con guerras, con hambres, con pestilencias, con enfermedades, con plagas. Densa oscuridad cubren los pueblos, pero Jehová se levanta sobre ti, y en ti será vista su gloria. En ti será vista su gloria. ¿Os dais cuenta que en ninguna parte nos dice aquí, tener cuidado, he aquí las tinieblas cubren la tierra? Tener cuidado de las tinieblas. No dice aquí en ninguna parte, yo no lo veo en mi Biblia, no dice ignorar las tinieblas, ¿verdad que no dice? No dice tener miedo a las tinieblas. No dice niega las tinieblas. En otras palabras, no digas que todo está bien cuando no lo está. Hay tinieblas y eso no lo duda nadie. No dice que la ignores, no dice que las niegues, no dice que tengas temor de las tinieblas, no dice que te desanimes por las tinieblas que cubren la tierra. ¿Qué es lo que está diciéndote? Está diciendo, levántate y resplandece. Porque la luz de Dios, la gloria, ¿os acordáis del dibujo? La gloria de Cristo ha amanecido sobre ti. Y esa es la razón por la cual tenemos que volver a la cruz. Cristo Jesús fue a la cruz. Nosotros no volvemos a la cruz. Nosotros no caminamos para atrás a la cruz. Nosotros vamos de aquí, de todo lo que Cristo Jesús hizo. Todo lo que Cristo Jesús hizo es completo, está completo. Él dijo, terminado es. Y entregó su espíritu. Todo lo que Cristo Jesús hizo, ya lo hizo. Nosotros entonces desde aquí, desde la cruz, caminamos para adelante, hacia el trono, hacia la victoria, hacia la gloria. En la palabra de Dios nos da una lista muy larga. De hecho, una vez ya lo estudiamos, y no quiero meterme mucho en este tema porque quiero hablar de otra cosa, pero está todo en pasado, de la cruz, todo lo que hizo Cristo Jesús, de Romanos en adelante, os daréis cuenta que está escrito en pasado. Por sus llagas fuimos sanados, por su sangre fuimos redimidos. Por la muerte en la cruz del Calvario, Él fue desfigurado. ¿Alguien sabe por qué fue desfigurado totalmente? Ahí mismo en Isaías, donde estamos leyendo en el capítulo 52, dice que fue desfigurado de tal forma que no parecía humano, parecía un monstruo, parecía una masa de sangre, de nervios y de tejidos y de carne destruida. ¿Por qué fue desfigurado? Para devolvernos a nosotros la imagen, la figura de Cristo.
a imagen y semejanza de Dios nos creó. Dios, Cristo, obrando. El día de Pentecostés, Cristo Jesús ascendió al cielo y del cielo, glorificado, mandó el Espíritu Santo que inició la iglesia, le prendió fuego a la iglesia y la envió con poder y autoridad. Y la Biblia dice que cuando Cristo Jesús subió al cielo, se sentó a la diestra de Dios el Padre en gloria. ¿Sabéis por qué se sentó? ¿Sabéis por qué está sentado? Porque ahora nos toca a ti y a mí ser el cuerpo de Cristo y glorificar a Cristo y manifestar a Cristo aquí en la tierra. La Biblia dice que está retenido, sentado ahí en el cielo, a la diestra de Dios el Padre, esperando que pongamos a todos sus enemigos por estrado de sus pies. No nos ha mandado a nosotros a hacerlo porque Él dejó de ser el Mesías o el Cristo, no. Él sigue siendo el Mesías, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo soberano. Pero el plan soberano de Dios desde el sexto día de la creación, cuando formó al hombre a su imagen y semejanza, es que el hombre domine sobre esta tierra con autoridad y con poder. Es nuestro momento de glorificar a Cristo. Es nuestra temporada, si quieres decirlo así. Es nuestro momento de exaltar el nombre de Cristo Jesús. Necesitamos estar conectados íntimamente con el Padre. Dejar que Él nos revele todos estos conceptos. Uno de los puntos más importantes que quiero que entendéis esta tarde, porque yo sé que muchos estaréis pensando, sí, pero eso no es para mí, eso es para los pastores, eso es para los superdotados, los creyentes de esos que estornudan y sale fe, y salen luces y flores de color. No está hablando para esa gente, porque lo primero que tenemos que aprender, la mentira, o mejor dicho, la mentira más grande que Satanás está sembrando en el cuerpo de Cristo, es que necesitas sentirte sobrenatural para hacer cosas sobrenaturales para Dios. Que necesitas sentir, entre comillas, la unción. Que necesitas sentirte sobrenatural para hacer obras sobrenaturales. Esa es la mentira más grande. La Biblia lo único que nos dice es que andemos por fe. ¿La fe qué es? La fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. La fe es decir, llamar las cosas aunque no las sientas y aunque no las veas, decir las cosas como son. La palabra de Dios es verdad. Hay mucha diferencia entre la realidad y la verdad. No sé si conocéis la diferencia entre realidad y verdad. La realidad es que yo en mí mismo no soy nadie. La realidad es lo que nos rodea. La realidad es que puedes que estés enferma o enfermo. La realidad puede ser que no te sientas muy sobrenatural ni muy espiritual ahora mismo. Pero la verdad no tiene nada que ver con la realidad. La verdad es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, más grande es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Yo he recibido todo dominio, poder y autoridad, por tanto id y haced discípulos de las naciones, poniendo las manos sobre los enfermos, echando fuera demonios y sanando a los enfermos, predicando el evangelio del reino. ¿Me estás entendiendo alguien? La realidad es que el mismo, la verdad, según la palabra de Dios, es que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, dice la palabra de Dios, está en mí, vivificando mi cuerpo mortal. La realidad, la verdad, ¿os dais cuenta lo fácil que es confundir las dos cosas? Y por eso nos metemos en líos. La verdad, y si queréis ver la verdad, está en Colosenses 1, Colosenses 2, Colosenses 3, Efesios 3. Colosenses y Efesios son las cartas, para mí, como he dicho muchas veces, las más poderosas que escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Colosenses 1:19. Esta es la verdad. Por cuanto agradó
agradó a Dios el Padre que en Cristo Jesús habitara toda la plenitud de Dios. ¿Qué es la plenitud? La plenitud es todo. Fíjase en Colosenses 2:9. Porque en Cristo Jesús vive corporalmente. ¿Qué quiere decir corporalmente? Físicamente, en su cuerpo. En Cristo Jesús vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, o como dice la Reina de otra versión, la deidad, Dios. Y fíjase bien en el versículo 10, porque no termina ahí. Es muy fácil decir, sí, amén, la plenitud de Dios está en Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios. Pero ¿qué sigue diciendo el siguiente versículo? Y vosotros habéis sido hechos completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Os dais cuenta de lo que estamos viendo aquí? Está diciendo, Dios el Padre ha visto en bien depositar toda la plenitud de Dios en Cristo, y vosotros habéis sido hechos completos en Cristo. Cristo en ti, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Más adelante sigue hablando de eso. Habiendo sido sepultados juntamente con Cristo en el bautismo, en el cual en Cristo también habéis sido resucitados con Él por medio de la fe. Entonces no tiene nada que ver con la realidad de lo que tú sientas o dejes de sentir. No tiene nada que ver con si te sientes sobrenatural o no, si te sientes espiritual o no. Tiene que ver con la fe, con saber la verdad. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que en mí, lo sienta o no lo sienta, me sienta súper o no, está la plenitud de Dios. Que soy yo al quien Dios ha enviado a poner la mano sobre los enfermos y a declarar, lloverá o no lloverá, de acuerdo a mi palabra, porque estoy en la presencia de Dios. Es por fe. Dios nos ha hecho partícipes, como podéis ver ahí en la oración. No sé si lo hemos leído o no, pero en Mateo capítulo 6 está la oración, el ejemplo que Cristo Jesús nos dio de cómo orar. El versículo 5. Cuando estéis orando, no seáis como los hipócritas repitiendo palabras por repetirlas, no porque pase el tiempo. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento interior y trancando la puerta, ora a tu Padre. Y orando no parloteáis vanamente como los gentiles. No seáis pues semejantes. Y después en el versículo 9, vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Glorifica el nombre de Cristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No sé si os dais cuenta de lo que acabamos de leer, pero aquí Dios nos está haciendo partícipes de su voluntad, que es el traer el cielo aquí en la tierra. Y os dais cuenta que termina, siempre me he preguntado yo por qué termina diciendo perdonar, ¿por qué? Y buscando leyéndolo en el griego original, me he dado cuenta que la palabra perdonar quiere decir levantar completamente algo. Entonces, imaginarse un momento lo que significa levantar. Acordaos que estamos hablando de tinieblas. Levantar completamente aquello que está impidiendo que una nación, que un pueblo, que una persona, que una familia reciba el beneficio de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. No sé si os dais cuenta de la importancia de lo que acabo de decir. Cuando tú perdonas, estás literalmente levantando el reino de las tinieblas, la confusión,
el espíritu de Satanás, el espíritu de confusión, el espíritu de ofensa, el espíritu de maldad que se levantó contra ti en primer lugar en X persona, en X grupo, en un país, para levantarse contra otro país, para destruirte, para arruinarte, para amargarte. Hay un espíritu de tinieblas obrando sobre esa gente. ¿Alguien me está entendiendo? Y si tú no perdonas esa niebla, esas tinieblas, esa oscuridad, permanece sobre esa persona, aunque se llamen creyentes, aunque vayan a la iglesia, están bajo tinieblas. Del momento que tú perdonas, se levanta, estás levantando esa nube, si quieres decirlo así, estás levantando esas tinieblas de sobre sus vidas, para que sean libres, para que puedan respirar, puedan buscar y puedan ver la gloria de Dios, y Dios pueda obrar y restaurarlos. Ese es el poder del perdonar. Y la única forma y la mejor forma de vivirlo es que si está en la Biblia, es verdad. Mi palabra es verdad, dijo Jesús. Entonces creerlo y vivirlo. No tiene nada que ver con la realidad ni con lo que sientas. El Señor me enseñó esto hace muchos años cuando empecé el ministerio. Era un pastor joven, yo siempre he creído y siempre he valorado la presencia y la gloria de Dios. Y cuando oraba por la gente o cuando profetizaba, me acuerdo que era un joven, estaba tocando el bajo ahí en la iglesia, tocaba el bajo, y el Señor me daba una palabra profética, siempre sentía algo aquí, ¿ok? No sé cómo explicarlos, el que lo haya vivido lo sabrá. Un hormigueo, una presión, una necesidad de burbujear. De hecho, la palabra profetizar quiere decir burbujear, dejar brotar. Sentía aquí, cuando tenía que orar por alguien, sentía lo mismo. Entonces yo iba con toda la confianza del mundo, en el nombre de Jesús, y sucedían cosas. Perdón. Llegó un momento, cuando ya llevaba 2 o 3 años en el ministerio, que dejé de sentir eso. Me puse a ayunar y a buscar de Dios, Señor, ¿por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué ha pasado? Me acuerdo que el Espíritu Santo me habló y me dijo: las cosas del Espíritu y la palabra de Dios se activan y se mueven por fe, no por lo que tú sientas. Si tú quieres, puedo permitir que sigas sintiendo ese cosquilleo en tu corazón, pero ya sabes que va a atrasar tu madurez y tu crecimiento en el Señor. Me dio un número de años, por muchos años. De ahora en adelante tienes que moverte por fe, sabiendo que lo que dice la palabra, la Biblia, es así y es verdad. Y eso es lo que quiero que veamos esta noche. Es el tomar pasos de fe, sabiendo que lo que Cristo Jesús te está diciendo en su palabra es tuyo. Por eso necesitamos leer la Biblia, no por costumbre, no por tradición, sino para ver, Señor, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? Acuérdate que hemos estudiado en otras ocasiones que todo lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Cristo Jesús lo está diciendo de ti, porque tú eres el cuerpo de Cristo. Está diciendo de ti. Amén. En Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la palabra clave que necesitamos tener en cuenta es en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Soy la justicia de Dios en Cristo. Soy más que vencedor en Cristo. Tengo la mente de Dios. Dios me ha dado la mente del Espíritu de Cristo en Cristo. ¿Y qué quiere decir esa palabra en? Esa pequeña palabra en quiere decir permanecer. Permanecer en Él. No salirte de Él. No salirte de Él. Permanecer en Él. Lo contrario de permanecer en Cristo es el permanecer en ti mismo. Vivir en ti mismo, habitar en ti mismo. ¿Cuál es la diferencia? Habitar en ti mismo o permanecer en ti mismo es simplemente tratar de vivir la vida cristiana
tratar de hacer las obras de Cristo, tratar de ser bueno, tratar de ser santo, tratar de hacer lo correcto en tu propia fuerza y pedirle a Dios que te ayude. Señor, ayúdame a ser más santo. Señor, ayúdame a ser más como tú. Señor, ayúdame, ten misericordia de mí y ayúdame a vencer el pecado. Oye, me está escuchando. Eso es permanecer en ti. El permanecer en Cristo Jesús es todo lo contrario. Es el reconocer. El reconocer. ¿Os acordáis lo que hemos visto aquí? El reconocer que Cristo Jesús en la cruz del Calvario ya lo ha hecho todo. El reconocer de que la vida que agrada a Dios la vivió Cristo Jesús por ti. Por lo menos en 3 ocasiones, si no me equivoco, Dios el Padre dijo en voz alta que todo el mundo lo escuchó: este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. La Biblia dice que Jesús anduvo en todo agradando al Padre. Jesús dijo: solamente hago lo que veo a mi Padre hacer, solamente hablo lo que oigo a mi Padre decir. Si no creéis que Dios me envió, créeme por las obras que yo hago, porque las obras que yo hago reflejan a mi Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Todo lo que hizo Cristo Jesús lo hizo agradando al Padre. En otras palabras, la vida que agrada al Padre la vivió Cristo Jesús. Y tú y yo, permanecer en Cristo significa que tú y yo, por fe, nos apropiamos lo que Cristo Jesús ha logrado, lo que Cristo Jesús ha vivido. Porque el momento que entendamos lo que acabo de decir, cambia nuestra perspectiva, nuestras guerras y nuestras luchas. Permanecer en Cristo es simplemente hacer todo lo que hagamos y enfrentarte a cualquier necesidad, cualquier problema, cualquier dilema, cualquier tentación, desde esa vida de Cristo que está en ti, desde lo que Cristo Jesús ya ha hecho. Y es por eso que en la vida del creyente que entiende esto que estamos estudiando, que nos dice la Biblia, no existen las preguntas como ¿es posible lo que está enseñando el pastor? ¿Puedo yo andar en poder como andó Jesús? ¿Puedo yo hacer las obras que él hizo y aún mayores? O como dicen muchos, yo no lo creo o lo dudo, porque eso es solamente para los súper consagrados, para los que han ayunado 40 días y 40 noches. Cristo Jesús se enfrentó a todo lo que tú y yo nos enfrentamos en esta vida. Y terminó diciendo: está hecho, lo he vivido. La tentación la vivió y fue victorioso. La muerte, pasó por la muerte y salió al otro lado victorioso. Pasó por el valle de sombra de muerte y salió por el otro lado victorioso. Se enfrentó al hambre y venció. Se enfrentó a la necesidad y le dijo a Pedro: ve y pesca el primer pez que encuentres, tendrá una moneda en su boca, paga lo que debemos con eso. Encontró con hambre en el mundo 5.000 hombres y mujeres, 5.000 hombres sin contar las mujeres que tenían hambre y no había comida. Y le dice a sus discípulos, los discípulos le dicen: Señor, ¿qué vamos a hacer? Aquí no tenemos suficiente dinero para comprar comida para todos. Además que el supermercado está lejos de aquí. ¿Qué les dice Jesús? Otra frase de Jesús que me llama la atención. Jesús les dice: dadle vosotros de comer. Y seguro que ellos empezaron a decir: Señor, es imposible. ¿Cómo vamos a hacer nosotros eso? Si fuéramos tú, a lo mejor, pero no somos tú. Jesús le dice: dadle vosotros de comer, porque yo soy el pan de vida. Fluye de mí, yo lo he vivido. En el desierto, Dios mandó el maná del cielo, el pan del cielo, y alimentó a los millones de israelitas que estaban cruzando. La Biblia dice más adelante en el Nuevo Testamento: ese pan del cielo soy yo. ¿Está entendiendo alguien lo que estoy diciendo? Entonces, cuando estamos pasando una tentación, cuando estamos pasando un problema, cuando estamos pasando por el valle de sombra de muerte, cuando estamos pasando por una condición
donde alguien nos ofende, alguien nos insulta, alguien nos traiciona, y sabemos que tenemos que perdonar porque somos el cuerpo de Cristo. Sin embargo, en nuestra fuerza nos cuesta e incluso a veces lo ignoramos y no lo hacemos. Pero ¿qué pasa si me doy la vuelta y reconozco que el que está en mí ha pasado por eso? La Biblia dice que todo el mundo a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Todos, incluyendo Pedro, que para muchos es era el discípulo más fuerte de Jesús, el número 1, el que estaba siempre ahí enfrente. No te voy a abandonar nunca, Jesús. Jesús le dijo: antes que cante el gallo, 3 veces me habrás negado. Todos le dieron la espalda, menos Juan y las mujeres. Sin embargo, ¿qué es lo que dijo en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Os acordáis lo que hemos dicho de perdón? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Si Jesús no dice eso, si Jesús no los perdona, toda la humanidad hubiese quedado bajo el manto de tinieblas, bajo el señorío de Satanás, y su muerte en la cruz del Calvario hubiese sido en vano. Pero al decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, soltó el poder del perdón. Ese manto, esas tinieblas se levantaron. Ahí mismo en Isaías lo dice bien claro: porque un pueblo que estaba en tinieblas vio la luz. Y al perdonarlos hizo posible que el poder de la cruz llegase a la humanidad, a todo aquel que crea en Él. Esto es una escuela. Lo que estamos viendo hoy no se aprende así porque sí. Es una escuela. Y hay que aprenderlo progresivamente, poco a poco, paso por paso. De la misma forma que la Biblia dice que Jesús tuvo que aprender obediencia hasta la muerte de cruz, nosotros necesitamos aprender en cada situación de nuestra vida a fluir de Cristo, de la vida de Cristo, de lo que Cristo ya ha hecho, que está en ti, hermano y hermana, está en ti. De tu interior, dijo Cristo Jesús, fluirán ríos de agua viva. Todas esas características que hemos estudiado en las últimas semanas: el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, el fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, las manifestaciones del espíritu, profecía, palabra. Está todo en ti, o que la plenitud de Dios está en ti. Pero necesitamos aprender a sacar de lo que hay dentro. Jesús dijo: el último día de la fiesta se puso en la escalera, la escalera más alta de las escaleras principales que subían al templo. Eran escaleras grandes. Y gritó a gran voz y dijo: todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora lo que tenemos que aprender es cómo hago que esa agua fluya, cómo hago que esa agua corra, cómo puedo yo ser, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, ser una bendición a los demás, romper cadenas, que cuando alguien ha terminado de hablar conmigo se vayan diciendo: ¿no has sentido la presencia de Dios en ese lugar? ¿Hemos salido edificados de ese lugar, de esa conversación? Es una escuela, tenemos que aprender, volver a entender y vernos completos en Cristo. Es como un niño pequeño que aprende a andar, un niño que aprende a hablar. No sé si habéis tenido niños, nosotros hemos tenido varios y no nacen andando. Aprenden poco a poco, paso por paso. Y os daréis cuenta que cuando aprenden a andar, siempre andan con las manos extendidas hacia adelante, dando pasos, tambaleando, se caen, se van a levantar con los brazos. ¿Por qué? Porque delante del niño está el padre o la madre, con los brazos extendidos. Y el niño, yo no me acuerdo cuando yo empecé a andar, no me acuerdo cómo fue.
A lo mejor ya nací andando, no lo sé. Pero sí me acuerdo de mis hijos, me acuerdo de mi nieto cuando empezó a andar, de mi nieta. Van con los brazos extendidos hacia su padre, su abuelo o su madre que están delante de ellos también con los brazos extendidos, esperando el cogerlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pensando el niño? El niño está pensando, yo no sé andar, pero mi padre sí. Yo no sé andar, pero mi padre anda. Yo no sé andar, pero mi padre ha vivido eso. Yo no sé andar, pero sé que mi seguridad está en ese que está delante de mí, en el cual tengo puesto mis ojos, porque Él ha aprendido a andar, Él ha vivido esa experiencia y ha salido vencedor y victorioso y está andando. Y con el hablar pasa lo mismo. Igual que los niños pequeños en nuestra vida como creyentes nos encontramos con situaciones y con cosas que nunca las hemos vivido antes, nunca las hemos intentado antes. Hay experiencias nuevas que el Señor quiere que caminemos. Estamos aprendiendo últimamente muchas de estas cosas que algunos ni siquiera la han escuchado. Son cosas nuevas, cosas extrañas, un mundo nuevo. A veces es un mundo que da miedo. El tener que dar el primer paso da miedo. Sin embargo, tenemos que tomar ese paso de fe sabiendo que Cristo Jesús lo ha vivido todo antes. Y si Cristo Jesús, si Él te dice a ti, las cosas que yo he hecho, vosotros las haréis también, es porque Él las ha hecho antes, sabe que funcionan, saben que hay victoria en nosotros si confiamos y reconocemos a aquel que tiene sus manos extendidas hacia nosotros. Necesitamos el permanecer entonces en Cristo. ¿Qué significa? Unirnos completamente a Él y aprender a extraer de Él, no de ti mismo, extraer de Él toda nuestra fuerza vital que necesitamos para glorificar el nombre de Cristo Jesús. La Biblia está llena de ejemplos como ese. Si el que permanece en mí y mis palabras permanecen en Él, este llevará mucho fruto. La historia de la vid que vimos el sábado pasado. Si permanecéis en la vid, llevaréis fruto. ¿Por qué? Porque tú te esfuerces. ¿De dónde saca la vida la vid? ¿De dónde saca la vida las ramas? ¿De dónde producen las ramas uvas? Porque se esfuerza y empieza a decir y a forzarse, apretando los ojos y tengo que producir uvas porque soy la vid. Tengo que producir uvas porque soy una rama, un pámpano en la vid. O porque confía que si está unido, permanece en la vid, es parte de la vid. La rama y la vid son una y la misma cosa. La vid, la savia que produce la vid, fluye por las ramas y produce. Los versículos que he leído antes, citado antes, si alguien quiere anotarlos, sobre el río de agua viva y sobre están en Juan 4:10. En Juan 8:31 nos dice permanecer en mi palabra. Vamos a leerlo porque eso es interesante. Juan 8:31. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Os acordáis lo que hemos dicho de la realidad y la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuándo somos libres? Cuando conocemos, cuando permanecemos en la palabra, cuando sabemos lo que la palabra dice. Que si la palabra de Dios dice algo, aunque nuestra realidad diga todo lo contrario, ¿qué vas a creer, la realidad o la verdad? La realidad cambia. Hoy mismo está nublado y lloviendo, eso es la realidad. Pero no va a estar lloviendo y nublado el resto del año. ¿Por qué? Porque la realidad cambia y posiblemente mañana salga el sol. Y ya cambió la realidad. Pero la verdad no cambia jamás.
Lo que quiero que aprendamos, hermanos, por el tiempo en el cual estamos viviendo. Es tiempo de despertar, levantarse y dejar que la gloria del Señor brille y alumbre. El permanecer en la vid, el permanecer en la palabra,